México, Estado de Durango, mayo de 2024. En medio del impetuoso periodo de elecciones, la violencia, no solo política, sino también social que rodeaba a México, entre las noticias que bombardeaban los medios, una resaltó por lo extraño y trágica. El 12 de mayo del 2024, después de esperar por 20 minutos a que su compañera de trabajo saliera del baño, una empleada de Coppel se encontró con lo que menos esperaba. La puerta se abrió y salió un hombre joven, con el rostro tapado por una prenda oscura. El joven corrió escaleras abajo y se perdió en la multitud. Extrañada, la empleada asomó la cabeza al interior del baño y una imagen la horrorizó. En el suelo yacía sin vida y con varias heridas su compañera Eva Liliana. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había pasado segundos antes del hallazgo? El criminalista nocturno. Eva Liliana Montelongo Hernández era su nombre completo. La mayoría de las personas se refería a ella como Lili, y sus allegados más cercanos la llamaban Katy, cariñosamente. Lili tenía por entonces 35 años, era soltera y vivía junto a sus padres en Plan de Ayala, una zona rural de menos de 1,200 habitantes. Hacía más de 4 años que Eva Liliana trabajaba en una tienda departamental Coppel, una famosa cadena de venta de ropa, electrodomésticos, teléfonos celulares, artículos de computación, juguetes y automotores. Además, la tienda ofrecía sus ventas con un sistema de crédito, con muy pocos requisitos, lo que era sumamente popular. La sucursal en la que trabajaba Lili estaba ubicada en Durango, un estado al noroeste de México, conocido por ser una ciudad colonial, con el centro histórico de mayor conservación arquitectónica del país. Para llegar a su trabajo, ella viajaba todos los días 35 minutos desde su hogar. Lili era una muchacha alegre, responsable, amable y sociable. Así la describían sus familiares y amigos más cercanos. Era aficionada de las redes sociales, sobre todo de la plataforma Facebook, a la que solía subir fotos con regularidad, además de compartir distintos memes. El día 11 de mayo de 2024 por la noche, Eva Liliana Montelongo compartió algunas publicaciones en su cuenta y se fue a dormir temprano, ya que al día siguiente debía ir a trabajar. El domingo 12 de mayo, a las 11 de la mañana, luego de su viaje habitual, Lili llegó a la tienda Coppel ubicada en la calle 5 de febrero para comenzar su turno. El día transcurrió sin mayor ajetreo, atendiendo a clientes y bromeando con sus compañeros de trabajo como siempre, pero alrededor de la 1 de la tarde, un sujeto entró a la tienda sin llamar la atención. Un hombre joven merodeaba la sucursal Coppel, sin levantar ninguna sospecha debido a la gran cantidad de gente que se agolpaba para mirar los distintos productos y ser atendido por las vendedoras. No parecía haber nada raro en él, pero al contrario que los demás, sus ojos no seguían las ofertas y precios de los productos. Su mirada, en cambio, se centraba discretamente en Eva Liliana Montelongo. Tiempo después, Lili se dispuso a entrar al baño y, burlando la mirada del resto de los empleados, el hombre la siguió. Más tarde, otra empleada de Coppel, cuya identidad no trascendió a la prensa, quiso pasar al baño. Notó que estaba ocupado y esperó. Luego de unos 20 minutos, preocupada, llamó a la puerta y no obtuvo respuesta. Volvió a llamar con insistencia y entonces la puerta se abrió. Tras ella salió el hombre que había estado merodeando el local, con un pantalón cubriéndole el rostro. La empleada estaba tan confundida que no pudo reaccionar ante la huida del hombre, quien corrió escaleras abajo a la planta baja de la tienda departamental y se perdió entre la gente. Sorprendida, la mujer entró al baño y encontró lo peor. Eva Montelongo yacía en el suelo sin conciencia y no tenía puestos sus pantalones.
La mujer dio aviso inmediato a sus compañeros, quienes, comunicándose por radio, intentaron detener al sospechoso, pero era demasiado tarde y el hombre ya se había retirado del establecimiento. Después de fallar en el intento de interceptarlo, llamaron a la policía y a los paramédicos, que arribaron al lugar poco tiempo después. Allí confirmaron lo que todos sospechaban: Liliana había fallecido y tenía claras señales de haber sido atacada de forma agresiva. Ese mismo día, se dio a conocer la causa de su deceso: asfixia mecánica. Aquel hombre desconocido le había propinado una fuerte golpiza y la había ahorcado. Tenía 26 heridas, 11 de ellas en su rostro. Además, había signos de abuso íntimo en el cuerpo. Esa misma tarde, el padre de Eva Liliana y una de sus hermanas fueron a reconocer el cuerpo. No había dudas de que se trataba de ella. La tienda puso a disposición las cámaras de seguridad del establecimiento a las fuerzas policiales, y en ellas se vio claramente al hombre entrando al lugar alrededor de la 1 de la tarde y saliendo de allí con el pantalón cubriéndose el rostro, pasadas las 2:30. Los forenses, a su vez, situaron la hora del fallecimiento cerca de las 2 de la tarde. La familia de Liliana informó a las autoridades que la mujer no tenía enemigos, que no conocía ningún exnovio o pretendiente que pudiera guardarle rencor, y que no reconocían a la persona que aparecía en los videos de la tienda. Los móviles más comunes estaban descartados por ahora. ¿Quién era el hombre de las cámaras? ¿Acaso conocía previamente a Lili? La Fiscalía de Durango no tardó en divulgar estos videos a los medios, asegurando que faltaba poco para que pudieran capturar al asesino. Los videos eran clave para que cualquiera pudiera ayudar a reconocer al hombre y dar por fin con el rostro y el nombre del sospechoso. Ese fatídico 12 de mayo fue eterno. Muchísimas cosas pasaron ese día, a tan solo horas del crimen de Eva Liliana. Pocas horas después de lo ocurrido, la Fiscalía de Durango publicó un comunicado sobre la investigación en la que se anunciaba la pronta acción de las autoridades en el caso. En él se divulgaba que el hombre de los videos, principal sospechoso por el caso de la chica, podría estar bajo la influencia de alguna sustancia. Esto causó bastante revuelo en las redes sociales. Algunas personas cuestionaban la potestad de la Fiscalía para asegurar aquello, teniendo únicamente los videos de las cámaras de seguridad como prueba. Otros, por el contrario, dieron su testimonio como residentes o trabajadores de Durango y hablaron sobre la gran cantidad de gente adicta que hay en las calles o incluso consumiendo sustancias en la vía pública. Mientras el debate público se calentaba, la policía recibió su primera pista. El teléfono celular de Eva Montelongo se había encendido y podían geolocalizarlo. Mientras una división de las fuerzas de seguridad comenzaba a seguir la señal del celular en movimiento, otra buscó las cámaras de seguridad del sitio en el que se había encendido por primera vez. Era la entrada del Parque Guadiana. Aunque el lugar no fue mencionado en un comienzo a los medios de comunicación, sí se supo enseguida que las cámaras mostraban a un hombre joven y moreno, con el tatuaje de un dado en el rostro y una gorra con visera. Inmediatamente, se realizó un retrato del sospechoso, que se divulgó en los medios de comunicación. Ya había llegado el 13 de mayo, y las autoridades continuaban investigando. Mientras tanto, en las primeras horas de ese día, 2 hechos captaron la atención pública, que seguía el caso de Lili detenidamente. El primero fue la declaración del secretario de Gobierno, Héctor Eduardo Vela Valenzuela, quien afirmó ante los medios que no se trataba de una situación de inseguridad, sino de un hecho motivado por asuntos personales, de modo que el gobierno no tenía nada que ver con lo ocurrido, más allá de lamentar el fallecimiento y solidarizarse con la víctima y su familia. Al desestimar el caso como asunto de seguridad pública y calificarlo como un agravio entre 2 particulares, se desató la polémica. Por una parte, los números le daban la razón al secretario, según el INEGI, encargado de manejar los diferentes censos de todo México. Durango era una de las ciudades con menor percepción de inseguridad. Según la última medición, realizada en 2023, el 28% de los habitantes de Durango habían expresado sentir inseguridad en el área, mientras que el índice nacional en el resto de los estados promediaba el 59% entre quienes sienten inseguridad. A su vez,
Según los datos de las autoridades, el 12 de mayo de 2024, solo un asesinato doloso tuvo lugar en todo el estado de Durango, el de Eva Lilia Montelongo, mientras que el 13 y el 14 de mayo de ese mismo año no se registró ninguno. Pero la opinión pública no estuvo demasiado de acuerdo con estos dichos ni con estas cifras. Volvieron los testimonios a las redes sociales sobre la creciente cantidad de individuos bajo la influencia de sustancias en la ciudad de Durango, sobre todo en el centro, especialmente mujeres, pero también hombres, declararon haber sido molestadas o intimidadas por individuos al estar en la zona, fueran residentes o trabajadores. Dejaban claro que caminar por el centro histórico de la ciudad no les resultaba seguro y señalaban la poca presencia de autoridades policiales en la calle. Mientras las discusiones se volvían cada vez más fervorosas en redes sociales, personal policial logró dar con el hombre del dado en la cara. Este aseguró no tener nada que ver con el hecho. Negó conocer a Eva Liliana o haber estado en el Coppel de Durango aquel día. Al ser cuestionado sobre la tenencia del celular de la joven, el hombre respondió que lo había comprado a otro joven y que suponía que el teléfono era robado. Al pedirle explicaciones de dónde había estado en el horario del hecho, el hombre colaboró y su historia fue corroborada inmediatamente por las fuerzas. No parecía que estuviera mintiendo. El joven se puso a disposición de la policía y les contó todo lo que sabía sobre el vendedor del teléfono, pero no era mucho y no conocía su nombre. La investigación se encontraba estancada, ya que era difícil encontrar al atacante con tan poca información, pero entonces, una llamada cambiaría la suerte de los detectives. Un joven llamó a las autoridades espontáneamente. Dijo ser compañero de trabajo del presunto criminal, de Eva Liliana Montelongo. Contó que llevaba con él una misteriosa bolsa, que según le habían entregado la noche anterior, pero con la que juraba no tener nada que ver. Conmocionados, los oficiales de policía se apersonaron en la marisquería La Quinta, ubicada a escasos 2.6 kilómetros, para hablar con el hombre. Al llegar, el testigo mostró la sospechosa bolsa que guardaba. Dentro de ella había un pantalón ensangrentado, que formaba parte del uniforme de Coppel. También en la bolsa, y llena de sangre, encontraron la identificación de Liliana. Fue entonces que este hombre, cuya identidad es desconocida por el público, contó una truculenta historia que terminaba de atar todos los cabos sueltos que apenas unas horas antes parecían imposibles de poner en orden. El joven de las cámaras, aquel hombre que buscaban, había dejado de ser un completo misterio y su identidad salió por fin a la luz. Dante Yairene sería como se identificaría al individuo de ahora en adelante. Dante Yair era mesero en La Quinta, la misma marisquería en la que la policía se encontraba. Hacía 2 años que trabajaba allí y sus perfiles en las redes sociales mostraban a un muchacho perfectamente común. Dante tenía 20 años, disfrutaba de escuchar corridos y era aficionado al dibujo. Pero sus compañeros de La Quinta sabían que últimamente se había vuelto descuidado, borracho y parecía tener muchos problemas con las drogas. Recientemente se había quedado sin hogar. Dante dormía por esos días en una banca dentro del Parque Guadiana. El domingo 12 de mayo había asistido a trabajar al turno de noche, pero había llegado tarde y en estado de ebriedad. Enseguida, sus compañeros notaron que algo estaba mal. Dante Yair se golpeaba la cabeza y exclamaba continuamente: «Ya la regué». Su jefe, el chef del lugar, le dijo que se retirara, ya que no podía trabajar en ese estado y que llamaría un reemplazo. El joven no insistió en trabajar, pero se quedó en el bar toda la noche, ante la mirada preocupada de sus compañeros. De algún modo, todos intuían que la desesperada reacción del joven no se debía solamente a haber sido echado de la cocina ese día. No les dijo lo que había hecho, pero insinuó que algo muy malo había pasado y que él era el responsable. Luego, contó que tenía que ir a vender un teléfono que se había encontrado tirado en la calle y le pidió por favor a su compañero que le cuidara la bolsa en la que se encontraban las pruebas del asesinato. No pasó mucho tiempo hasta que el joven abrió la bolsa, impulsado por la curiosidad y la insistencia de sus compañeros. Todos estaban pendientes de averiguar a qué se debía la reacción de Dante. Al ver el contenido,
y enterarse de la noticia del asesinato de aquella empleada de Coppel, cuyo nombre coincidía con el de la identificación descartada por Dante, llamaron a la policía. Nunca hubieran imaginado que serían testigos clave de un hecho semejante. La captura de Dante Yair fue rápida. Sus compañeros de la marisquería La Quinta le señalaron a la policía el área en la que solía ser visto y hacia allí partieron los oficiales. El 13 de mayo por la tarde fue detenido y llevado al Centro de Reinserción Social número 1. La Fiscalía de Durango publicó un informe anunciando su arresto y celebrando el rápido accionar de las fuerzas policiales. Otros datos, como la reacción del presunto autor del hecho, dónde fue encontrado y demás, no fueron dadas a conocer al público ni reveladas en ninguna investigación posterior. Ese mismo día, poco después del anuncio de la captura, siguieron las controversias. La cadena de tiendas departamentales Coppel lanzó un comunicado oficial en el que se lamentaba lo ocurrido el día anterior y condenaba la violencia hacia cualquier persona, sobre todo a las mujeres. También indicaba estar en contacto con la familia de Liliana, apoyándola y ofreciendo su solidaridad. Pero el público no tomó bien esta declaración, principalmente porque Coppel se refería al asesinato de Liliana como un fallecimiento en lugar de catalogarlo como un crimen. Muchos no estuvieron de acuerdo con edulcorar el título, invisibilizando la cuestión de género, que era transversal al hecho. Además, rápidamente se corrió la voz de que la tienda Coppel de 5 de febrero, en la que había sido asesinada Eva Liliana, aquel lunes 13 de mayo, abrió con normalidad. La indignación fue total, dirigida no solo a la cadena, sino también a la justicia de México. En primera, por el poco respeto a la figura de la empleada asesinada. En segunda, por la irresponsabilidad de permitir que se contaminara de tal manera un lugar de los hechos. La organización colectiva no tardó en llegar. Se realizó una manifestación y homenaje a Eva Liliana Montelongo para esa misma noche, en la puerta de la sucursal de Coppel. Invitaban al pueblo a llevar flores, velas, pancartas y fotografías para honrar a Eva Liliana y reclamar la justicia correspondiente a su caso. Manifestantes autoconvocados y organizaciones feministas de todo el estado acudieron a la marcha, aproximadamente a la misma hora en que las fuerzas policiales informaron el arresto de Dante Yair. Al principio, la reunión fue pacífica. Se encendieron velas, se armó un altar gigante con la fotografía de Lili y se entonaron cánticos pidiendo paz y justicia. Destacaban pancartas con leyendas, como clausurado por la ciudadanía, basta ya, e ir a Coppel te puede matar. A la manifestación asistieron también familiares y amigos de otras víctimas de feminicidio, a mostrar su solidaridad. Pero a las pocas horas, un manifestante enfureció, rompió una de las vitrinas del edificio. Acto seguido, algunas velas comenzaron a caer del otro lado, unas por accidente, otras arrojadas deliberadamente. Comenzó un incendio. Los bomberos acudieron y apagaron el fuego, y Coppel informó que hubo daños graves. Por esa razón la sucursal fue clausurada por varios días. Mientras tanto, en el Centro de Reinserción Social número 1, se tomaba la declaración de Dante Yair N. El individuo, ya acusado formalmente del asesinato, admitió su culpabilidad frente a los miembros de la investigación y renunció al término legal. Es decir, Dante Yair decidió con su confesión que la justicia pudiera saltearse su derecho a diversos pasos legales del proceso. Así, acusado y fiscalía acordaron la realización de un juicio abreviado para el día siguiente. Un juicio de este tipo es un procedimiento penal que se realiza para acelerar los tiempos judiciales. Estos juicios se acuerdan de antemano entre la defensa del acusado, la fiscalía, la justicia y el abogado querellante. En un juicio abreviado, el acusado evita enfrentarse al jurado civil y se declara culpable ante todas las partes involucradas, recibiendo una sentencia previamente acordada. El 14 de mayo del 2024, a menos de 48 horas del crimen y sin pruebas forenses de ADN, se realizó el juicio. En esta instancia, Dante Yair N. volvió a confesar su culpabilidad ante el juez, narrando los hechos a detalle. Ese 12 de mayo, había entrado a la sucursal Coppel de 5 de febrero.
y merodeó por la planta alta hasta que Eva Liliana Montelongo Hernández tomó un descanso para ir al baño. En ese momento la siguió y se metió junto a ella, con el claro objetivo de abusar de ella. La víctima intentó defenderse del desconocido hombre, arañándolo en el rostro. Pero el acusado fue más fuerte y la sometió con una fuerte golpiza. Luego la asfixió. Antes de salir, le quitó los pantalones por completo y se cubrió el rostro para escapar de la tienda, sin ser identificado por las cámaras de seguridad. Luego del receso de la sesión, las partes volvieron para escuchar la sentencia dictada por el juez. Dante Yairene escuchó las devastadoras palabras. La condena fue de 59 años, 11 meses y 29 días de prisión, con una multa de 469,000 pesos mexicanos y una reparación de daños de 1,259,940 pesos. El juez volvió a preguntarle si renunciaba o no a su derecho a juicio oral, y el asesino respondió que sí, aceptando la condena. Desde entonces, Dante Yair se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social número 1. Este terrible caso dio mucho de qué hablar, por la crueldad que supone una persona ultimada en su propio lugar de trabajo y la sensación de inseguridad que esto provoca en el resto de las mujeres. Sobre todo, porque el móvil del asesinato nunca logró encontrarse y pudo tratarse de un feminicidio completamente casual. Dante Yair y Eva Liliana Montelongo no se conocían y protagonizaron un aberrante suceso en el que el consumo de sustancias y la inestabilidad mental del asesino tuvieron suma importancia. Se trató de un asesinato más, que quizás podría haberse evitado con mayores políticas de concientización y rehabilitación para los sectores más vulnerables y que visibiliza el abandono del Estado. Si bien el perfil psicológico del asesino reveló también rasgos psicopáticos, no puede ignorarse que se trata de un joven conflictuado, sin nadie a su alrededor. El 15 de mayo de 2024, Eva Liliana Montelongo Hernández fue sepultada en Plan de Ayala, su pueblo rural de origen, en un homenaje al que concurrieron casi todos los habitantes de esa pequeña región. Su padre y su abuela no encuentran consuelo ante la pérdida de una de las personas más queridas, que era también sustento económico de su gran familia y apoyo emocional de sus hermanas y sobrinos pequeños. Una herida demasiado profunda para aquellos que nunca pensaron que al despedirse de su hija una mañana antes de irse al trabajo, la estarían viendo por última vez. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.